Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar un día con bastante frío, pero con mucho calor humano aquí en el IMDOSOC. Ya saben que siempre son bienvenidos. Vamos a tener una charla hoy pues interesante. Ahí hay café, fruta, si quieren un cuernito. Yo sé que esos ni en pan, pero bueno, aquí algunos cuernitos, café, para que puedan tomar ahí lo que gusten. Y pues hoy preparamos una charla sobre cómo es que comunica el Papa Francisco. La idea es justamente entender un poco que no solamente da mensajes escritos, no solamente pues nos manda sus encíclicas, sino también comunica de muchas maneras este Papa. Nos acompaña el padre Sergio Cobo. Él es jesuita. Ya con eso dije todo, ya no es necesario que no es necesario que diga mucho más. Director de la Fundación San Ignacio de Loyola, y pues nos va a platicar sobre esto. Será una charla pues así muy abierta. Si tienen alguna duda al final, con mucho gusto podemos hacer las preguntas que sean necesarias. Y pues en primer lugar agradecerle, padre, por acompañarnos, y a todos ustedes por estar aquí. Pues vamos simplemente a comenzar con la presentación. ¿Qué tal? Buenos días. Perdón la curiosidad, pero dicen que en comunicación hay que saber a quién se dirige uno, ¿verdad? Entonces quisiera saber brevemente quiénes nos están escuchando. Sé que vienen de varios medios. Si nos quieren decir brevemente de qué medios, por favor. Yo soy María Teresa. Mucho gusto, bien. Soy jefa del periódico Reforma. Caray, bueno, muy bien. Marta Cruz, de la Agencia Latinense. Muy bien. ¿Perdón? Agencia IJS News. Ok. Luego están allá las representantes de comunicación de IMDOSOC. Académicas. Bueno. Y está también la directora de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Cuál es tu nombre? Apendini. Y claro, hay que saber a quién me dirijo, Karen. Bueno, muy bien. Gracias. Para que te conozcan también. Gerardo, trabajo aquí en el instituto en el área de investigación. Bueno, voy a ir señalando algunos rasgos, respondiendo a la pregunta de cómo se comunica el Papa Francisco como jesuita. Mejor. Y sí quiero aclarar desde el principio, se comunica no exclusivamente como jesuita, sino como pastor, obispo de la Iglesia Universal, obispo de Roma, y que en ese sentido su formación jesuita de alguna manera le da un sesgo al tipo de comunicación que maneja. Y también quiero aclarar que como jesuita nosotros somos parte de diversos carismas que hay en la Iglesia, carismas, modos de ser y modos de comunicarse, el carisma franciscano, el carisma dominico, el carisma benedictino, y los jesuitas somos uno más de ese estilo de vida en la Iglesia. A mí me parece importante subrayar que para el Papa, como para cualquier cristiano, el jesuita
está en un constante desafío. Entonces el Papa está respondiendo a desafíos de la evangelización y de la realidad del mundo actual. El centro de su comunicación, por llamarlo, si quieren, casi como el título, es que el centro de su mensaje es que el Papa está comunicando a Cristo, a su experiencia de Cristo, en el siglo XXI. Ese es su modo de comunicar. Para los jesuitas, como para cualquier cristiano, el centro de nuestra vida es Cristo. Quiero hacer una aclaración y espero que no se malentienda. El centro no es la iglesia. El centro de la iglesia es Cristo. Y el Papa lo que está haciendo es manejar un mensaje, comunicar a Cristo hoy. En la imagen vemos como dos formas, dos flashes, diríamos, ¿no? Un Cristo que se acerca a la gente necesitada y el Papa portando la imagen de Cristo. Yo creo que eso le ha dado un sesgo que algunos medios, y espero que ustedes no lo hagan, hacen como creer como que la estructura de la iglesia pasa a un plano demasiado secundario. No. Lo que está haciendo el Papa es poner el punto sobre las íes. El centro es Cristo. Y en ese sentido, Cristo debe ser el centro de la iglesia y del mensaje. Otra expresión o otro modo de comunicar es lo que los jesuitas llamamos contemplativos en la acción. Significa que no separamos la oración de la vida. Significa que la acción es una forma también de orar y significa que debemos contemplar y encontrar a Dios en todas las cosas. En todas las cosas. Entonces el mensaje del Papa va a descubrir a Dios en este mundo actual, no en las nubes o en alguna ideología, sino contemplar la acción de Dios y que nuestra acción sea contemplativa. Una expresión que usamos es que llevamos una vida religiosa, pero nuestro monasterio, decían los primeros jesuitas, es la ciudad. No vivimos encerrados, y el Papa lo que está haciendo es invitarnos a salir. Nuestro monasterio es la ciudad, nuestro monasterio es el mundo. Ahí es donde se comunica, se comparte la experiencia de la vida religiosa. Unas oraciones que el Papa ha compartido, sobre todo en la encíclica Laudato Si, nos hablan mucho de qué significa ser contemplativo en la acción, ¿no? Contemplar nuestra tierra, sana nuestras vidas, que seamos protectores del mundo y no depredadores, que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción, que es la oración con la que termina esta encíclica Laudato Si. Y enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas de nuestra tierra. Esa es una forma de ser lo que llamamos los jesuitas contemplativo en la acción. Pero esto no lo hace solo. Creo que se ha destacado mucho la persona del Papa como un personaje, pero él está haciendo su trabajo en amistad con otros obispos, sacerdotes, laicos, laicas, pero desde una relación de amistad. Incluso el hecho de que él no vive en el palacio episcopal, en el palacio papal, sino que esté en la hospedería Santa Marta y se celebra con otros obispos, sacerdotes, a la mesa con los empleados, porque él lo hace desde la amistad, no desde un poder autoritario, ¿no?
Él pues ha expresado su amistad con todas las congregaciones. Aquí en la foto está con el actual padre general de los jesuitas, y son amigos más que personajes, cada quien por su lado, aunque nuestro padre general, cuando se encontró con el Papa, le llamaba antes Jorge, le llamaba Monseñor Bergoglio, y luego le preguntó, Santo Padre, ¿y ahora cómo le tengo que llamar? ¿No? Ya estás allá, ¿qué? Y le dijo, llámame hermano Papa Francisco, llámame hermano Francisco. Es muy importante que ubiquemos que es otro modo de llevar la pastoral. El otro rasgo es que esta unidad desde la Iglesia y de nosotros como amigos se hace en solidaridad con los más necesitados. Esto no es original del Papa, esto no es original de los jesuitas, este es puro evangelio, como él mismo lo ha aclarado. La visión, la sensibilidad de estar cercanos al pueblo real, al pueblo que sufre, a los enfermos, como aparece aquí en la foto, pero es una solidaridad congruente. La sonrisa de esta foto, como hay otras, ¿no?, del Papa con este niño enfermo, pues no se capta fingida, se capta espontánea, pero está viendo al mundo desde esta realidad de los pobres, de los necesitados, de los migrantes, como él mismo lo ha expresado. Otro rasgo que define, no exclusivamente, pero que los jesuitas subrayamos mucho, es que debemos saber trabajar en equipo, como compañeros. Sí, es una autoridad que tiene su dimensión vertical, pero también es una autoridad que tiene su dimensión horizontal, como la cruz. Y el Papa lo que está tratando, tal vez contra una percepción de un demasiado verticalismo en la estructura de la Iglesia, es subrayar también esta dimensión horizontal. Está aquí con otros sacerdotes, con otros compañeros de trabajo. Él, sabemos que ha nombrado una comisión, si mal no recuerdo, de 8 cardenales de diversas partes del mundo, que traen una visión pues precisamente de lo que es la Iglesia Católica, de los diversos lugares del mundo. Él trabaja en equipo. A veces no aparece tan claro esto, pero todo su modo de ser, todo su modo de expresarse es algo que ha estado dialogando, discutiendo en equipo con esta comisión de cardenales, con las diversas comisiones que hay en el Vaticano sobre paz, justicia, sobre liturgia, sobre formación de seminarios, etcétera, ¿no? Y también esta visión que abre las ventanas de la Iglesia, que se abrieron desde, sobre todo, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, una visión también ecuménica a otras religiones. No es el personaje que quiere comunicar algo como yo soy el único que tiene la verdad y los que piensan diferente los veo como de segunda, sino está buscando en compañía con otros y con otras religiones lo fundamental que es el amor a Dios, el amor al prójimo y construir un mundo de paz, de justicia. Hay un elemento que tal vez no se ha destacado mucho, que para la formación jesuita es muy importante, y es lo que se llama ser sacerdotes, ministros, pero instruidos, es decir, formados profesionalmente, y no solo en filosofía y teología, sino en otras
ciencias humanas. Un efecto que ha tenido, que creo, bueno, aquí en IMDOSOC ya invitaron alguna vez, si no me equivoco, al doctor José Sarucán, que es una autoridad científica en México y a nivel internacional. El doctor José Sarucán, sin ser creyente católico y aun con algunas diferencias respecto a la doctrina de la Iglesia, ha dicho que este documento del Papa ya no está como antes, es una percepción. La doctrina de la Iglesia en algunos casos se percibía, yo creo que mal, pero se percibía contra la ciencia, se percibía retrógrada, conservadora, anticientífica. Incluso se me hace que es muy importante que aquí en México esto se dé a conocer. Yo les pediría que en su nota, por favor, lo subrayen. Aquí en México hay una tradición liberal que dice que un buen científico debe ser ateo. Y si un profesor en la UNAM o en otra universidad, maestro con posgrado, con doctorado en química o en cualquier ciencia, se reconoce cristiano, dice, no, pues no tiene una seria formación científica. Dice el doctor José Sarucán en esta encíclica, la doctrina de la Iglesia no solo está atrás ni contra la ciencia, sino está reconociendo e integrando ciencia y fe, y en algunos aspectos se adelanta a la ciencia, no está atrás, está adelante. Y si no lo dijo, pues lo digo yo, humildemente. ¿Por qué? Porque está dándole a la ciencia dos cuestiones que son muy importantes en el mundo actual. La ciencia necesita una visión ética, no necesariamente religiosa. Y es lo que hace el Papa en la encíclica. Le da a los avances de la ciencia una orientación ética. ¿Por qué? Porque la ciencia sin ética lleva a resultados catastróficos como la bomba atómica, las bombas estas de napalm, la contaminación de nuestro planeta, los transgénicos. La ciencia sin orientación ética es un elemento que nos puede llevar a la destrucción del mundo, y no lo dice solo el Papa. Lo acaba de decir otro científico no creyente, anunciando que los avances tecnológicos son los que pueden llevar a la destrucción del planeta. Y lo dice este gran sabio científico inglés, Steve Hawking, el que planteó los hoyos negros, la expansión del universo, etcétera. Es decir, lo que está haciendo el Papa es integrar fe y ciencia ante una realidad que, si no somos atentos a ella, nos lleva a la destrucción de la naturaleza y a la destrucción del hombre. Me parece que ese es otro rasgo de la comunicación del Papa. No hay que oponer ni pelear fe y ciencia, sino son dos dimensiones del conocimiento, del desarrollo humano, que se deben respetar, pero se puede aprender una de otra. Ojalá y en México superemos ese liberalismo pseudocientífico contra la fe, que ya, discúlpenme, pero algunos científicos que me hablan de eso, le digo, oye, pues ya estás en el siglo XIX, man. Estamos en el siglo XXI y es otra época y se necesita otra visión. Otro rasgo importante de cualquier cristiano, pero para nosotros el Papa lo está manifestando en su modo de comunicarse y de viajar, es estar disponible a nuevas situaciones, a nuevas fronteras,
a no quedarnos encerrados en la sacristía, como dice él, salir a la calle. Él pone el ejemplo de la Virgen María, que le anuncian que va a ser la madre del Salvador, y pues ella no se queda diciendo, ay, qué vestido me pondré, o a ver quién me viene a cuidar, sino sale a visitar a su prima. Ella ya embarazada, sale a la calle a visitar a su prima, que también acaba de embarazarse para tener un bebé. Dice el Papa, María es el ejemplo de hombres y mujeres para no quedarnos encerrados sino salir. Y la prueba, pues es que él está saliendo a muchos países, a muchos lugares. No lo empezó él, yo creo que fue sobre todo Juan Pablo II el que abrió este nuevo modo de comunicar, y el Papa lo está llevando. Hay que salir, movernos, no encerrarnos. Y usa unas frases muy fuertes, dice, yo prefiero una iglesia que salga a la calle y se enlode y hasta se caiga y se fracture, prefiero una iglesia así que una iglesia encerrada en su propia seguridad doctrinal o institucional, ¿verdad? Y por último, otro rasgo de esta espiritualidad jesuita que el Papa, pues yo creo que hasta nos pone ejemplo a los jesuitas y a muchos otros, lo que se llama el magis, es decir, es un término en latín que usaba mucho el fundador de los jesuitas, San Ignacio, pero dice siempre buscar el más de lo que estás haciendo. El jesuita y el Papa es una persona inconforme con las cosas como están. Y un riesgo es quedarnos inmóviles hasta ante los nuevos retos. Buscar qué más podemos hacer por los demás. No se trata de un voluntarismo perfeccionista ni de un activismo, es contemplativa, pero es buscar dónde hay más retos para la iglesia. ¿Cuáles son los retos que tiene la iglesia hoy? Las fronteras, los migrantes, los jóvenes que se alejan de la iglesia porque no entienden nuestro mensaje, los marginados que se sienten desprotegidos, abandonados. ¿Dónde está ese más? Y creo que el Papa se fija especialmente en los jóvenes, como en lugar de regañarlos como viejito, ¿verdad? Que a veces así somos. Ay, estos jóvenes de hoy, que no sé qué, que ya viven en un desorden y no sé cuántas cosas. El Papa los ve como una fuerza de esperanza, de buscar ese más, de que su creatividad, a veces inmadura, adolescente, pero los jóvenes nos hacen el planteo de un reto que busca, a ver, no están conformes con este mundo, hagan lío, muévanse. Una experiencia que a mí me conmovió mucho y creo que los medios no le dieron suficiente cobertura fue el encuentro del Papa con los jóvenes comunistas en Cuba. El gobierno cubano, por intereses, lo que haya sido, le llevó 5,000 líderes de las juventudes comunistas y estaba aquello repleto. Y al llegar el Papa, pues los chavos estaban así como, saber, este viejito. Y la entrada hizo algo que en comunicación es fundamental. Les dijo, antes de hablar yo, quiero escucharlos. Bueno, ahora sí que les quitó el balón, ¿verdad? Y entonces ya había algunos jóvenes que supuestamente hasta el final iban a darle las gracias. Pasaron y empezaron a hablar los jóvenes supuestamente ateos ante el Papa, y le decían con una frescura juvenil que de veras conmueve. Lástima que ese video, no sé por qué no se ha difundido más. Y le decían,
hermano Papa Francisco, sabemos que tú eres un líder en el mundo y que trabajas por la paz. Queremos que nos ayudes a que haya paz en el mundo. No queremos ser soldados. Fíjense lo que eso significa, de lo que fue la juventud cubana en otros tiempos, ¿no? Queremos ser trabajadores por la paz y por la justicia. Queremos cambio, queremos cambiar este mundo. Obviamente, pues no podían decir queremos cambiar este sistema que hay aquí o tal o cual, ¿verdad? Pero sí dijeron, queremos un cambio en el mundo y queremos justicia. Y tú, hermano Francisco, nos puedes ayudar a que haya cambios en el mundo y a que haya paz y justicia. Bueno, después de eso, entonces el Papa les devolvió la pelota, que creo que en comunicación es muy importante, la interlocución, no es el mensaje de que yo tengo la autoridad y ahí les voy a decir qué hacer. Y entonces el Papa les dijo a los jóvenes, pues si ustedes quieren un cambio, si ustedes quieren que haya paz y justicia en el mundo, ustedes son los que la van a construir. No estén esperando, no tengo el texto, pues estoy repitiendo de memoria. No estén esperando que otros o que otras autoridades, ni siquiera que el Papa haga el cambio. Ustedes quieren un cambio, ustedes jóvenes lo pueden empezar a construir. Bueno, aquello terminó en una aclamación y unos aplausos que yo creo que les debe haber dado envidia a otros dirigentes políticos, ¿no? Porque 5,000 jóvenes comunistas aplaudiendo al Papa por lo que acababa de decir, y al final terminó con aquello, creo que eso sí ya se difundió más, que les dijo, bueno, como siempre termino, recen por mí. Entonces hizo un silencio así, ¿verdad? Y entonces ya el Papa captó. Eso en comunicación es muy importante, ser sensible a lo que le pasa a la gente. Y dijo, bueno, como muchos de ustedes no son creyentes y no rezan, bueno, no les pido que recen, nomás deséenme cosas buenas, hagan deseos de cosas buenas para este hermano Francisco. Un aplauso impresionante. Esa es una forma de aplicar esto que llamamos el magis en las fronteras que necesita nuestro mundo. Yo terminaría con unas palabras que envió que les dijo directamente el Papa Francisco a un congreso de exalumnos jesuitas, y les dijo, como desde él yo vivo esta espiritualidad. El Papa ya no obedece al Padre General, el Papa es el Papa, y ahora él vive para la Iglesia y para los obispos. Pero les dijo, el jesuita, el que estudió con jesuitas, tiene como su herencia estar en tensión, no conformismo, continuamente en tensión. Tampoco angustia neurótica, ¿verdad? Porque luego ese estrés es por otras causas. En tensión entre el cielo y la tierra. Así está el jesuita y el cristiano. No puede esconder la cabeza, como hace el avestruz, de la realidad de la tierra. No puede hacerse un mundo aislado con una religiosidad light, una religiosidad suavecita, una religiosidad mediocre, como muchas veces nos pasa al pueblo mexicano con esta fe que nos da miedo como participar en la vida pública. No puede estar con esa religiosidad light frente a la realidad de Dios y del mundo, y no puede vender su conciencia a la mundanidad. Si ustedes tienen dentro suyo, él dijo, el virus jesuítico, bueno, entonces tienen que mirar qué le dicen a Dios cuando ven esta desigualdad del mundo. Si hay alguna pregunta,
con mucho gusto, o comentario o aclaración. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres el micrófono? Yo creí que... No me la voy a llevar. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Qué mensaje espera respecto a la cuestión de los migrantes, en cuanto a la raíz de todo lo que nos explicó? Pues varias zonas donde hay migrantes, que están perjudicadas por la violencia. ¿Qué mensaje esperarían que Mira, yo creo que debemos esperar. Hay un mensaje ya desde los lugares que el Papa visita. Es decir, no se va a encerrar en el Museo de Antropología, ni en banquetes elegantes. El Papa llega primero a la villa, una visión de amor maternal, misericordioso de Dios para todo México, sabiendo que la Virgen de Guadalupe es un signo no solo de identidad religiosa, sino cultural. Desde esa visión esperamos, y ya lo está diciendo con esa visita, no un mensaje de regaño, sino un mensaje de misericordia y de amor a todo el pueblo mexicano. Pero luego va a visitar un hospital, es decir, va a haber enfermos, y ahí el Papa está dando un mensaje ante esa realidad lacerante. Es una de las llagas de nuestro país, de un sistema de salud injusto. Y luego va a otro lugar, va a Chiapas, donde está, es como Chiapas, es un símbolo que une el problema de los migrantes, que es todo un drama, porque les quitaron el tren de la bestia y ahora se pasan por cuanto lado pueden y sufren más. El problema de los migrantes, que también va a tocar en Juárez, la llaga de los indígenas, como el pueblo originario que el Papa ha insistido que se les debe tomar en cuenta para cualquier acción que repercuta en su territorio, no como acciones de caridad y limosna, sino como en su dignidad indígena. Creo que ya el ir ahí, y aunque no diga un discurso muy radical, no estemos esperando discursos demasiado fuertes. Aunque en Cuba recuerdo que dijo, aquí hay que hacer la verdadera revolución. Usar el término revolución en Cuba probablemente lo sea, pues o no sé, pero va a tocar esa llaga. Tercero, va a visitar el estado de Michoacán, que es otro signo, no el único, de corrupción, complicidad, violencia, narcotráfico, abuso a la sociedad civil. Y luego va a visitar Ciudad Juárez, que es otra llaga de este país, donde se sufre y se vive todo este problema de los migrantes, que ya ahora ya ni siquiera los controlan los coyotes. El paso de migrantes los controlan los narcos, en complicidad con autoridades. Va el Papa ahí a verlos, a escucharlos y a darles una voz de aliento. Y luego va a la cárcel, que es otra llaga de este país, un sistema de justicia injusto. Pero creo que el mensaje fundamental que el Papa está dirigiendo a todos estos sitios es de misericordia y de conversión. El Papa sigue insistiendo en que necesitamos cambiar nuestra mentalidad, conversión ecológica ante la realidad de la destrucción del planeta, conversión ante la realidad de los migrantes, de los indígenas, de los presos, de los enfermos. Nos está pidiendo un cambio. Entonces, no esperemos que venga a regañar a una o tal autoridad. Nos está invitando a todos, autoridades, iglesia, sacerdotes, obispos, a un cambio de mentalidad. Sería fatal que, yéndose el Papa,
todos nos sintamos como que qué bueno que viene el Papa y seguimos igual. Pues no aprendimos lo que nos dice el Papa, ¿no? Yo creo que ese mensaje pues lo debemos tomar en serio, ¿no? Perdón, me explayé en tu pregunta, pero no sé si hay otra. Ya no me voy a explayar tanto. Sí. ¿El Papa es incómodo en sus mensajes sociales a la clase política? Yo creo que a toda clase política y todo grupo de poder es un mensaje incómodo. Ya desde lo que dice en la encíclica, dice, es necesario un cambio en las políticas económicas y mal llamadas ecológicas, porque les está exigiendo precisamente ese cambio ante la realidad. Y sea incómoda a todos, ojalá, y la clase política y los grupos de poder, si se sienten incómodos, pues que esa incomodidad se haga conversión, ¿verdad? A lo mejor también nos puede resultar incómodo cuando nos dice, ya no pongan esa cara de curas amargados, o no sé cómo dijo, ¿no? ¿Cómo? Sí, entonces dice, yo creo que Jesucristo también fue incómodo, pero lo importante es que aceptemos su palabra de conversión. No sé si hay otra pregunta. ¿O quieren completar ustedes algo, por favor? Ustedes que están en los medios de comunicación. El mensaje que se espera para los religiosos, para los sacerdotes, las monjas, si va a dar Sí. Ahí va a tener un encuentro con todos los sacerdotes. Digo, no puede tener una reunión especial con cada grupo porque pues no se da, ¿no? Pero yo creo que está bien, es un encuentro de iglesia, donde van a estar sacerdotes, religiosas, seminaristas, religiosos. ¿Qué mensaje? Yo creo que también va a ir en la línea de lo que ya dijo en Estados Unidos, si mal no recuerdo, en Filadelfia. Cuando les habló a las religiosas les dijo, ustedes son el lado tierno, amoroso del servicio de la iglesia. Las quiero mucho. Bueno, nos tiene que decir mucho más. El Papa aprecia y valora mucho la labor de muchísimas religiosas que están a veces en segundo o tercer plano en un servicio abnegado en nuestra iglesia. A los religiosos, ¿qué nos dice? Pues vivan su carisma de religiosos. Seas franciscano, carmelita, o diocesano, o jesuita, vivan lo que sus fundadores les pidieron: sencillez, humildad, pobreza, diálogo con el pueblo, atención a los más necesitados. Yo creo que de una manera o de otra va a seguir insistiendo en esas líneas que ha pedido él a todos los sacerdotes y religiosos, ¿no? En el tema de la corrupción ha sido muy crítico. Sí. El tema de corrupción, ¿qué mensaje se espera o cuáles serían como las líneas que podríamos nosotros leer? Bueno, yo no sé cuál va a ser la línea que va a decir él. Él ha expresado en varias ocasiones que mucha de la violencia y crímenes que se viven no solo en México sino en muchas partes del mundo es resultado del negocio criminal del narcotráfico y de la corrupción y de la impunidad. Eso es un mensaje que está diciendo a todos los sistemas, y yo creo lo diga más explícito, no sé, pero pues como dice el Evangelio, el que tenga oídos para oír, que escuche, ¿verdad? Porque lo va a anunciar en la línea de construir paz y justicia en nuestra patria. Se había mencionado que posiblemente se reuniría con el ángel de la compañía de Jesús. ¿Ya les definieron a ustedes la fecha? No, y nosotros no estamos
intentando que tenga una reunión exclusiva con nosotros. Nos parece que con que estemos con él, vamos a estar en Chiapas con él, vamos a estar en Morelia con él. Nos parece más importante que tenga una reunión con este pueblo que sigue sufriendo, que ya mencioné, migrantes, indígenas. Digo, si nos viene a visitar a nosotros, pues qué bueno, ¿verdad? Encantados, pero no hay ninguna fecha, ni es nuestra prioridad, por decirlo así. Porque vamos a estar en los lugares donde va a ir, ¿verdad? Ahí estamos trabajando, en Chiapas, con los migrantes, en las cárceles, con los enfermos. Sí. Pero de ellos hay un sacerdote, una religiosa, un seminarista. ¿Por qué no encontrar, por ejemplo, indígenas como tal del pueblo, que tal vez no sea un sacerdote, no una religiosa, para encontrar esta otra perspectiva? O sea, ¿por qué se han elegido estas personas para comer con él? No tengo los nombres, lo que yo sé es que no es nada más una comida nada más con un sacerdote o una religiosa, sino que va a haber representantes indígenas, como de pueblo indígena. En la misa, En la conferencia, ya no sé si se hace los dominicos que están haciendo con la visita, Ah, sí, justamente allí informaron, ¿no? sí. No nos proporcionaron los nombres, pero sí nos dijeron que es un sacerdote, una religiosa, un seminarista, una catequista, otra catequista, un diácono, o sea, y es lo que se preguntaba, ¿no? Sí, bueno, las mujeres catequistas son mujeres indígenas y me parece muy importante que no mande llamar a nada más a puros sacerdotes y religiosos, sino a gente del pueblo y a mujeres, escuchar y convivir con ellas. Pues no puede comer con todo el mundo, ¿verdad? Pero es más o menos una representación no exclusivamente de, vamos a llamar, de jerarquía. Sí. ¿Cuáles serían los canales por los que el Papa conoce la realidad de México? Puede ser episcopado, puede haber otros canales por los que el Papa sepa, pues, no solo las noticias sobre lo terrible que es el cambio trágico en México, los niveles de pobreza, la desigualdad, la injusticia. Mira, yo creo que el Papa, bueno, no tengo yo toda la información, pero sé que está muy bien informado, tanto por noticias de los medios de comunicación públicos, pero el Papa sí le da mucha atención a las informaciones que le dan nuestros obispos, porque yo creo que hay que decirlo, nuestros obispos, gracias a Dios, sí viven y están haciendo un esfuerzo serio por estar cerca de la gente. De hecho, aquella frase que hizo mucho ruido, la situación de México es de terror, que el Papa le escribió a un amigo, dice, porque eso es lo que me informan los obispos de México. Entonces, es un canal privilegiado y yo creo que gracias a Dios él está buscando un estilo en que no nada más lo alaben, ¿verdad? O le digan que todo está bien, como a veces la gente nos puede decir a algún sacerdote, ay no, padre, aquí todos estamos muy bien y qué bonito lo... Él sabe, conoce y está muy atento y tiene un equipo, muy buen equipo de comunicación y de información de lo que pasa en el mundo. Sí. Que se conviertan. Yo creo que él no puede hacer una llamada a individuos o a determinado grupo, pero sí está pidiendo un cambio de mentalidad. Está pidiendo, que además era el mensaje de Cristo. Él decía, convertirse no nomás y no, conviértanse quiere decir cambien de mentalidad, cambien de actitud. Y se lo está pidiendo a
autoridades, aún a criminales, a presos, a sacerdotes. Yo creo que todos tenemos que hacer algún cambio. Si no, el Papa lo que no quiere es estar como fariseo, los peores enemigos de Cristo, más que los ateos de su tiempo, los paganos o los pecadores. El fariseo es el que dice, yo estoy bien y los demás están mal. El Papa está contra eso. Yo soy un pecador, dice él, y cambien de mentalidad. A cada grupo le señala una orientación, pero no va a poder pedirle a cada gente. Por ejemplo, a los indígenas y a los movimientos sociales les dijo muy claro en Bolivia, tal vez lo repita, ustedes no solo están reclamando sus derechos, ustedes están luchando y sigan luchando por sus derechos humanos y por la justicia y por la paz. Y ahí también se necesita un cambio, porque nos da miedo, ¿verdad? Pero sí, ojalá y todos encontremos ese cambio. Y pues a los medios de comunicación también les dice, ustedes también cambien y a difundir la verdad, porque ustedes más que nadie saben que comunicar la verdad cuesta, es peligroso, y aquí en México es donde tenemos el número más alto de reporteros, periodistas asesinados por lo que sea, pero muchos de ellos por decir la verdad. Entonces a ustedes también les pide, pues tengan valor y ánimo, no es fácil, pero digan la verdad, ¿verdad? Que eso nos cuesta a todos, pero a los medios es uno de sus papeles principales, ¿verdad? Cuestión de la conversión, ¿qué se necesita hacer? Habla usted de las autoridades, hablaba de los narcotraficantes. Uh-huh. ¿Qué se necesita hacer? Pronto, el cambio de mentalidad, ¿en qué sentido y en qué Uh-huh. tendríamos que cambiar como sociedad principalmente? Y la otra es, ¿qué mensaje se espera a las víctimas de la violencia? Uh-huh. Nuestro país se va a reunir con ellos en Ciudad Juárez, entonces sabemos que es una de las llagas que todavía están abiertas. Sí. Bueno, fíjate que el mensaje que está dando el Papa para la conversión es un mensaje que nosotros los jesuitas llamamos examen personal y grupal, es decir, la autocrítica. El Papa no le va a decir a fulano, tú tienes que cambiar en eso, no. ¿Dónde empieza la conversión? En la autocrítica. Y el Papa nos ha dado un ejemplo fuertísimo de hacer una autocrítica del Vaticano, por ejemplo. Entonces, ¿dónde empieza la conversión? En la honestidad contigo mismo. Nadie te da la receta si no te abres al amor de Dios, porque Dios no te quiere castigar, al amor de Dios. A ver, yo como autoridad, como político, como empresario, como joven, tengo que revisar yo dónde están mis actitudes positivas y mis actitudes negativas. Ahí empieza la conversión. Y Dios mismo le va diciendo a cada quien dónde tienes que convertirte personal y grupalmente, ¿no? Entonces, porque si no, pues se termina en un recetario interminable, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene su lado fuerte y su lado débil. Entonces, autocrítica. Y ahí empieza la conversión. El problema es cuando tú, como político, sacerdote, periodista, trabajador, dices, no, yo estoy bien, yo no tengo que cambiar. Pues ya no hay conversión. Ya nos amolamos, ¿no? Ahí empieza. Y es un proceso muy hermoso y se va uno sintiendo feliz de cambiar, porque la conversión no nos lleva a la amargura ni al moralismo, sino a la felicidad interna. Ahora, tu otra pregunta respecto a, decías de los migrantes o de las personas que sufren, ¿no? Las víctimas de violencia,
El Papa se va a reunir, no han dicho con quiénes ni cómo, pero quiere reunirse especialmente, bueno, en Tuxtla Gutiérrez se va a reunir con miles de familias, y en un estadio, creo, ¿no? En Tuxtla, ahí va a tener una celebración con miles de familias de víctimas de la violencia, ahí en Chiapas, víctimas de pobreza, de abusos, de X, ¿no? Entonces va a estar con ellos. Y luego también va a estar en Ciudad Juárez, por lo menos es lo que se ha anunciado, donde hay otras víctimas de violencia, sobre todo las madres de los feminicidios que nos hizo tristemente famosos, ¿no? Entonces, pero se va a reunir con diversos grupos de víctimas de violencia. No han dicho cuáles ni quiénes, sino está viendo, porque hay más de 600 grupos que están pidiendo hablar con él. Algunos grupos de poder, pero la mayoría son grupos de gente, de víctimas de distinta violación, ¿no? Y ese también es otro signo triste, porque hay tantísimos grupos que quieren hablar con el Papa, pues porque no se sienten escuchados. No se sienten escuchados y entonces buscan al Papa como alguien que los pueda escuchar y animar en su vida, ¿no? Bueno, ya los cansé un poco, pero me da mucho gusto dialogar con ustedes. No sé si hubiera algún otro comentario que quieran completar de los medios que acaban de llegar, porque unos llegaron y bueno, se perdieron el rollo, pero no importa. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, nada más nos queda agradecer al Padre su presencia, sus gracias, y a ustedes también en esta mañana congelada que nos acompañaron. Nosotros seguimos aquí a sus órdenes, ¿no? Para cualquier cosa que necesiten. Pues por lo pronto, muchas gracias.